vuelve, no vivas tan solo. Tiempo de conversión. Jesús te espera al llegar. Una oportunidad para que vuelvas a Dios. Solo quiero que una oportunidad para que vuelvas a Dios. otra vez. Tiempo de conversión. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más contigo, encontrándonos para sumergirnos en este mar profundo y fresco de la palabra de Dios. Una palabra que nos restaura, que nos alimenta, que nos dignifica, que se vuelve para nosotros una luz, una brújula en medio de la oscuridad. Y por eso quiero ahora presentarte una lectura bíblica tomada del libro del Génesis, en el capítulo 37, que dice así: Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos transhumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: Ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe, luego diremos que una fiera lo ha devorado, veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: No le quitemos la vida. Y añadió: No derramaré su sangre. Échenlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos sobre él. Lo decía para liberarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo agarraron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo, resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Te invito ahora a meditar esta palabra recitando el Salmo 104 con esta antífona: Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas
que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Te invito ahora a escuchar este Evangelio tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 36 al 46, que dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había allí un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su debido tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente, que lo tenía por profeta. Jesús acoge a los pobres y a los pecadores, no por sus méritos, ni por su capacidad de cumplir la ley, sino porque son amados por el Padre. Son los hijos pródigos que Dios espera siempre en su casa. Es la fe la que nos salva, no la ley ni los méritos. Por eso la mirada de Jesús y sus gestos de acogida contrastan con la mirada fría y condenadora de los fariseos, que son incapaces de experimentar el paso de Dios en su propia vida. Quien ha sido perdonado se compromete a seguir al Señor en la práctica de la misericordia. Cuando somos tocados por Él, nuestra vida adquiere un sentido nuevo. Muchas personas alcanzaron de modo directo, en contacto con Jesús, este don precioso del perdón. Del mismo modo, nosotros, peregrinos del reino de Dios, somos mensajeros de esta cercanía de Dios, somos dispensadores del amor de Dios, ese amor que perdona sin límites. Jesús nos advierte que nuestro culto a Dios tiene que pasar necesariamente por las relaciones humanas. El que vive de odio, de rencor,
no conoce realmente la dinámica de este mundo nuevo, de este reino de Dios que Jesús vino a inaugurar. La conversión que se nos pide en esta nueva Cuaresma nos exige transformar nuestra forma de relacionarnos con el prójimo, desenmascarar al ego personal, ese ego que pretende constituirse en juez de los demás. Quien sigue los criterios del ego se hace reo de sí mismo, se aleja de la auténtica adoración en espíritu y en verdad de la que nos habla San Juan en el capítulo 4, 23 al 24. Podríamos preguntarnos personalmente qué tan acogedores, qué tan misericordiosos somos con el prójimo, si somos como Jesús o como los fariseos. Con la misma medida que usemos para medir, seremos medidos. Pidamos al Señor asemejarnos cada día más a Él. En el perdón encontramos la paz. Hoy la liturgia justamente nos regala esta historia tan conocida de José, el hijo de Israel, al que por envidia sus hermanos venden como esclavo. El joven era amado por su padre y esto provocaba la envidia de los hermanos. Todos conocemos cómo sucedieron los hechos y el final del relato, en que José llegará a Egipto y será él que salve a su familia del hambre, llevándonos con él una vez más ante el faraón, que lo colmó de bienes. José olvidó el daño que le hicieron, esa traición de la que fue víctima por parte de sus propios hermanos. Su corazón era limpio, era generoso. ¿Seríamos nosotros capaces de reaccionar así? ¿O guardaríamos con rencor ese daño que nos hicieron? Tal vez en esta Cuaresma que estamos viviendo sea un momento para mirar al interior de nuestro corazón. Necesitamos revisar cómo andamos de resentimiento hacia los demás, especialmente a los que no nos han tratado bien. Querer al amigo es fácil, amar al enemigo es complicado. Perdonar no es sencillo, pero es lo que nos da la paz, es lo que nos hace buenos de verdad. Recordemos que al atardecer de la vida se nos examinará en el amor, y que ese amor por el que nos hizo daño, ese perdón sincero de corazón, va a ser el tesoro más grande que podamos ofrecerle al Señor. Cristo es la piedra clave de nuestras vidas. Este pasaje del Evangelio de Mateo que escuchamos, podríamos decir que Jesús hace un juego de espejos. Por un lado, en la parábola tenemos el reflejo de su propia pasión y muerte. El dueño de la viña envía a su hijo, que es asesinado por los malos trabajadores, igual que él va a ser asesinado. Y por otro lado, pone ante el espejo a los escribas, a los fariseos, que hicieron lo mismo con algunos profetas y que lo van a hacer también con él. Es decir, Cristo nos enfrenta con nosotros mismos, con nuestras faltas, con nuestras ambiciones, con nuestras malas artes, porque esta parábola se puede aplicar en nuestros días. A poco que hagamos memoria, recordaremos casos de hombres de Dios que han sido asesinados por los poderosos a causa de la incomodidad del mensaje que transmitían. Sacerdotes, misioneros, obispos, religiosos, seglares, martirizados
por predicar la palabra de Dios y denunciar las injusticias del mundo. Al final del pasaje, vemos cómo los escribas y los fariseos saben perfectamente que Jesús se está refiriendo a ellos. Y como el mensaje les es molesto, maquinan la forma de deshacerse de él. Su único temor es la gente, que se les pueda echar encima. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque Jesús predica la verdad, porque de su boca salen palabras de vida eterna que denuncian las injusticias, exactamente igual que hoy. Nosotros mismos hay veces que nos escandalizamos de la postura que toma la Iglesia ante determinados asuntos, el aborto, la eutanasia, abusos sociales, justamente porque denuncia lo que la sociedad quiere dar por bueno, la cultura de la muerte frente a la vida, por ejemplo. Por eso esta parábola es digna de nuestra reflexión. Tenemos que ser buenos labradores, tenemos que saber cuidar de la viña con la diligencia que el dueño espera de nosotros, y sabiendo que tenemos que dar cuenta del fruto que se nos ha encomendado, con valentía y con honradez. En las cosas de Dios no caben las medias tintas. O se está con Él o se está contra Él. Qué importante es saber distinguir y conocer esa piedra desechada por los arquitectos para poder hacer de ella la piedra angular de nuestra vida. Y sabemos que esa piedra es Jesús.